la misa de la Cena del Señor, o el Jueves Santo en la Cena del Señor. Lo primero, que se nos presenta un cáliz que se bendice, que decía el Salmo, el cáliz de la bendición es comunión con la sangre de Cristo. Fíjense que Jesús dice antes de la fiesta de la Pascua, esa es como una introducción general a todo lo que viene en adelante, todo lo que viene en el Evangelio. Dice, sabiendo Jesús que llegaba la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los hijos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿Cuál es el extremo? Hasta dar su vida en la cruz por nosotros. Ese es el extremo. No hay más allá. Ese es el extremo. Da su vida por nosotros. Por todos. Ahora, hoy también celebramos 3 cosas. El Día del Amor Fraterno, el Día de la Eucaristía, la institución de la Eucaristía y de los sacerdotes, del sacerdocio ministerial. Y lo primero siempre es el Día del Amor Fraterno, porque va en ese orden. Fíjense que, ¿qué está haciendo Jesús con los discípulos? Está celebrando la Pascua. ¿Por qué celebraban la Pascua? Porque en la Pascua del Éxodo, cuando ellos estaban esclavos en Egipto, no podían hacer nada, estaban esclavos. Claro, estaban esclavos, sin embargo, pues comían sabroso y lo único que no les gustaba es que los trataran mal. Pero en realidad estaban bien, según ellos. Esto es lo que nos pasa a nosotros en el pecado. Cuando estamos en el pecado, nosotros decimos, el pecado es sabroso, la estoy disfrutando. Pero en realidad el pecado te lleva a la muerte. Fíjense que los judíos no han pedido a Dios ser liberados. Ellos no pidieron. Sí, gritaban y se quejaban, pero lo único que querían era que no los trataran mal. Ellos estaban a sus anchas ahí en Egipto. No pensaban salir. Pero Dios tenía otros planes. Dios tenía el plan de sacarlos de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Entonces, después de hacer 9 plagas, 9 prodigios, viene la 10ª plaga, la plaga de los primogénitos. Y fíjense que, ¿qué dice Dios? Tienen que matar un cordero y manchar las jambas de la puerta de la casa donde van a estar con la sangre del cordero. Y esa noche van a comer el cordero. Y entonces va a pasar un ángel exterminador. Es como las películas, un Terminator, que va a exterminar. ¿Pero a quién va a exterminar? Va a exterminar a los primeros nacidos, tanto de los hombres como de los animales, de los egipcios. Porque los egipcios mataban a todos los varones, pero Dios elige matar al primogénito. No a todos los varones, solo al primogénito. Pero para que los hebreos no se encuentren con ese Terminator, ¿qué tienen que hacer? Marcar las sangres de las jambas de sus casas. Marcar con la sangre.
Y entonces este ángel iba a pasar saltándose esas casas que estaban marcadas con la sangre. Después les dice que cada año tienen que celebrar la Pascua en gratitud por lo que Dios hizo de salvarlos y rescatarlos de Egipto. Y eso es lo que hacen. Entonces, allí, entre otras cosas, en esa noche había una comilona, un banquete, que nuestra comida de Navidad se le queda chiquita. Si ustedes se han dado buenos banquetes en Navidad, imagínense cómo sería eso. Porque era un cordero completo para una familia, donde dice, por lo menos debe estar 13 varones. 13 varones. Y fíjense qué detalle interesante. 13. ¿Recuerdan cuántos eran los apóstoles? 12. Más Jesús, 13. Ahí está. El número exacto. Ellos estaban ahí también, celebrando esa Pascua. Entonces lo primero que hacen es la comilona. Y después iban a pasar a la parte del rito importante, pero tenían que lavarse las manos. Y entonces se quedan viendo, porque el que pasaba con la panita y con el agua para lavar las manos de los demás era el más pequeño o el sirviente de la casa. Cada uno de los apóstoles se queda viendo a los demás y dice, no, yo no soy el sirviente que se han creído. Y entonces Jesús se levanta y para sorpresa de ellos no les lava las manos sino los pies. ¿Por qué hace eso? Fíjense que lavar los pies siempre en esa cultura era un signo de caridad, de servicio. ¿Por qué? Porque normalmente se usaban sandalias y las calles eran polvosas. Ustedes recuerdan, no sé, los que somos un poco de cierta edad, cómo son las calles de tierra. Cuando vas caminando con una sandalia, se te mete el polvo por todos lados de los pies. Entonces llegas a una casa y no hay nada mejor que darte una lavadita de los pies. Y entonces eso era el gesto primero de acogida que se daba a los visitantes. Cuando alguien llegaba de visita, el primer gesto de acogida era lavarle los pies. Entonces Jesús coge esto, coge la pana y la toalla y se va a lavarles con una jarra de agua, les lava los pies. Ellos quedan perplejos. Y al final les dice, esto que yo hice, tiene que hacerlo todos. ¿Pero qué quiere decir estas palabras? Estas palabras quiere decir que el amor no es decir cosas bonitas. No es decir, Dios es amor o yo te quiero mucho, ¿no? Es ponerte al servicio cuando el otro lo necesita. Cuando el otro necesita, es ponerte al servicio en la vida real. Eso es el amor. Fíjense que muchas veces confundimos el amor con un sentimiento. Peor aún cuando dicen hagamos el amor, cuando es solo puro sentimiento de lo más rastrero. Ni siquiera de algo racional, solo el placer. Entonces, pero los sentimientos, generalmente, ¿cuáles son nuestros sentimientos? Un día te quiero abrazar, te quiero besar, quiero estar contigo, pasarla bien. Y a lo mejor al día siguiente te quiero dar la patada porque no te aguanto. Esos son sentimientos. Y mucha gente se jacta. Que yo soy muy sincero. Y aman a eso, amor. Eso no es amor. Por eso es que mucha gente
Yo he escuchado en las radios decir, yo no creo en el amor. Hay muchos jóvenes que no creen en el amor. Pero es que el amor es Dios. Es tener a Dios dentro. Si no tienes a Dios dentro, es imposible. Tú no puedes amar. No puedes amar. Si alguien ama de verdad, de alguna manera tiene a Dios. Dios le ha iluminado a hacer cosas buenas. Pero si tú no tienes a Dios, no puedes hacer el bien, no puedes. Eso es lo primero. Y después viene la Eucaristía. Fíjense que Él toma el pan y ¿qué hace? Lo fracciona, lo hace pedacitos, lo fracciona. Por eso es que las primeras comunidades cristianas llamaban a la Eucaristía, no le llamaban misa ni Eucaristía, le decían fracción del pan, porque recordaban lo que Jesús había hecho, que Jesús fraccionó el pan y le dio a cada uno ese pedacito de pan. Y les dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y un detalle importante, cuando dice Jesús, tomen, Jesús no dice, traguen. Jesús dice, tomen. ¿Cómo toma el ser humano las cosas? Los seres humanos tomamos las cosas con la mano. Los perritos y los gatitos cogen las cosas con el hocico porque no tienen manos. Pero los seres humanos tomamos las cosas con las manos. O sea, ¿quién se inventó la comunión en la mano? Pues Jesús. Eso es el que se inventó la comunión en la mano. Que después dio permiso a la iglesia, cuando la iglesia vio conveniente que dieran la comunión en la boca, Dios les había dado la potestad a la iglesia de cambiar la forma de dar. Porque Él les dijo, lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. En el momento en que la iglesia dijo, no, vamos a dar solo la comunión en la boca, pues ya Dios les había dado el permiso, Jesús les había dado el permiso para hacerlo así. Pero cuando la iglesia también decía, no, ahora pueden hacerlo o en la mano o en la boca, también Jesús les dio el permiso a la iglesia para hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Entonces, pero lo importante no es si lo recibes en la mano o en la boca, sino si lo recibes en gracia. Si te das cuenta que recibir la comunión es para llevarte a la santidad, es para llevarte a estar con Dios eternamente. Y por eso necesitamos comulgar cada domingo. Lo necesitamos. La iglesia manda comulgar al menos una vez al año. ¿Cuánta gente se pasa años sin comulgar? Y tranquilamente. Porque dicen, no, es que yo estoy en pecado, yo no puedo comulgar. Y ya está. Pero si tienes todos los medios para salir del pecado, ¿por qué no los usas? Salir del pecado. No, yo prefiero estar en pecado. Incluso ya no tienen ni noción de pecado. Dicen, pero si yo quiero a los hijos, quiero a mi compañero de vida, nos queremos mucho, estamos en paz. Incluso dicen, es que estar en paz es un signo de la voluntad de Dios, ¿sabe usted? ¿Cómo? Estás en paz en tu pecado porque estás ciego. Es como un muerto. Un muerto está en paz porque está muerto. Ya no se da cuenta de lo que le está pasando. Pero si estás en pecado, estás en la muerte. No es que estás en paz de verdad. Estar en paz es estar en paz con Dios. Recibir a Jesús cada domingo. Y eso es lo que Jesús quiere. Y se instituye también el sacerdocio. Fíjense, en la carta a los Hebreos dice que se recibe a Jesús, o sea, que los sacerdotes son sacerdotes según el rito de Melquisedec.
Yo siempre me preguntaba, ¿y cuál es ese rito de Melquisedec? ¿Saben cuál es el rito de Melquisedec? Que todos los sacerdotes judíos, cuando iban a ofrecer sus sacrificios a Dios, ¿qué ofrecían? Ofrecían animales, ofrecían reses, ganado, ovejas, hasta palomitas. José y María ofrecieron dos palomitas, dice el Evangelio. Pero ¿qué es ser sacerdote según el rito de Melquisedec? ¿Qué hizo Melquisedec cuando Abraham le llevó su diezmo? Tuvo una batalla, ganó, tuvo un botín y le lleva el diezmo del botín a Melquisedec. ¿Y Melquisedec qué hizo? Ofreció pan y vino. Eso es el rito de Melquisedec. Melquisedec ofreció pan y vino. Eso es lo que hacemos nosotros. Ofrecemos pan y vino, panásimo y vino. Y esto es lo que nos lleva a la unión con Dios y a la unión con los hermanos, a que podamos servir, pero en el amor verdadero, ese amor que es en la vida real, como les decía al principio. Vamos hoy a hacer ese rito, ¿verdad? Aquí hay unos jóvenes que están dispuestos a hacer ese rito, están en general pues bien vestidos con su camisa blanca, es un signo que se les ha pedido, ¿verdad? Porque cuando nos presentamos delante del Señor, debemos presentarnos lo mejor posible siempre. Hoy es un día importantísimo, no es cualquier día. El día Jueves Santo es una solemnidad. Entonces por eso han venido bien presentables. Entonces ahora vamos a hacer este rito que simplemente significa lo que Jesús hizo por los apóstoles, lavar los pies. Después dice Jesús, eso es lo que tienen que hacerse entre ustedes, lavarse los pies. O sea, no necesariamente literalmente lavarse los pies, sino que ponerse al servicio unos de otros. Eso significa.